Como lo venimos diciendo desde el inicio de semana, no queremos perdernos, a pesar de no estar en la ciudad capital, qué está pasando con la reforma de la Constitución provincial. Todos entendemos que es demasiado importante como para que nos pase de lado. Hay siempre novedades. En la segunda sesión hubo más acuerdos de lo esperado. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado provincial Pablo Farías, el referente de Unidos para Cambiar Santa Fe, que por supuesto nos va a adentrar en algunas de esas cuestiones. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar ahí, diputado. Ahora en el rol de No, gracias convencional, a ustedes. demoraron los acuerdos, por lo menos eso parecía en la primera jornada, aunque lograron aunar criterios, por ejemplo, para establecer que la ciudadanía y las instituciones puedan ingresar proyectos. Sí, bueno, ese fue una de las cuestiones que se votaron y se aprobaron ayer. La apertura de una mesa de entradas a partir de la mañana de hoy, desde muy temprano. Inclusive ya hay instituciones que han ingresado notas, pedidos de audiencias y propuestas, proyectos, que es lo que se había reclamado por parte de personas, de instituciones, y que hicimos lugar a esto y que va a estar abierto permanentemente en el seno de la convención para presentar proyectos. Hasta el 27 de julio a las 8 de la mañana hay tiempo, porque obviamente después tenemos que abocarnos al tratamiento del texto, pero para solicitar otro tipo de cuestiones la mesa de entradas va a quedar abierta en el marco de la convención. Esto lo remarcamos ayer entre los acuerdos logrados, no solo el reglamento que establece el funcionamiento de la convención, la creación de las comisiones, como bien decías, de las 8 comisiones que tenemos en el trámite de la convención, sino también las pautas de funcionamiento y esta cuestión particular de la apertura de la mesa de entradas para recibir inquietudes, ¿no? Diputado, le venimos preguntando a quienes tienen la responsabilidad de estar en esta tarea, ¿en qué nos va a cambiar la vida cuando se sancione finalmente la reforma? ¿Qué cree usted que va a ser más preponderante para comunidades como la nuestra? Bueno, a mí me parece importantísimo establecer en nuestra Constitución cuestiones que obviamente en el año 1962 no estaba presente. Nosotros vamos a incorporar todo un capítulo vinculado a la seguridad pública. Y esto tiene que ver tanto una obligación del Estado a estar presente en todos los aspectos que implican la seguridad, también como un derecho ciudadano. ¿Y por qué lo digo esto como algo muy importante? Porque no puede quedar al arbitrio del gobierno de turno preocuparse y darle prioridad a los temas que afectan la seguridad. Tiene que ser algo que esté permanente. Hoy es una de las temáticas que más preocupan a la población y que tiene que estar presente. Por otro lado, una demanda que tenemos tiene que ver con reclamos que se le hace a la política en general, sobre mayor transparencia, sobre eliminar las reelecciones indefinidas, esta cuestión que tenemos que en algunos cargos se presentan siempre las mismas personas y tienen esa posibilidad de reelección indefinida. Bueno, esta Constitución le va a poner un límite a las reelecciones indefinidas, va a terminar con otra serie de privilegios, como por ejemplo los fueros como están ahora, que es un verdadero privilegio de los legisladores, ministros y del gobernador mismo, de no verse afectado de la misma manera que todos los ciudadanos ante una causa judicial. Me parece que esto pone más en consonancia la actividad política, la actividad pública, con lo que se vive a diario por parte de la ciudadanía. Después hay un capítulo importante de protección, no solo del ambiente, y también de realizar acciones de mitigación de los impactos del cambio climático, sino algo que hoy es muy, muy importante, la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Estamos todos expuestos permanentemente a una serie de acciones y sobre todo en los entornos digitales, a estafas. Es cada vez más común este tipo de estafas que nos llegan por redes sociales, por el teléfono mismo celular, o porque de alguna manera nos captan datos y nos los utilizan indebidamente. Bueno, tener un capítulo también de protección de los derechos digitales, de los derechos de las personas en los entornos digitales, me parece que es un avance importante y que obviamente es un aspecto que hace 63 años era imposible que pudiera preverse en el texto constitucional, ¿no?
Hay un sector político que está pregonando la necesidad de ir hacia la unicameralidad. ¿Usted qué piensa de la posibilidad de que prospere esa alternativa? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ser bien claros. La reforma de la Constitución que estamos realizando es una reforma parcial. La actual Constitución prevé que se puede reformar en forma total o en forma parcial. La opción que hemos elegido y que se ha sancionado a la legislatura es de una reforma parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reforman todos los artículos, sino que hay una cantidad de artículos específicamente dispuestos para su reforma, y entre ellos no está el tema de la unicameralidad o de la bicameralidad. No se va a modificar eso y no puede tratarse en esta convención constituyente. Pero sobre esto quiero decir algo, porque es un debate que yo creo que está mal planteado, en el sentido de que se trata de relacionar que la unicameralidad significaría un gran ahorro de recursos para la provincia. La verdad que nosotros vamos a trabajar para una mayor eficiencia y para también limitar los gastos que se realizan en los tres poderes del Estado, pero fundamentalmente en el Poder Legislativo. Y esto no tiene que ver con una cámara o dos cámaras. Hay ejemplos de legislaturas unicamerales que están entre las más caras del país, como la de Tucumán, o legislaturas bicamerales como la de San Luis, que son las que menos presupuestos, está entre las que menos presupuesto tienen asignado. Bueno, me parece que hay que trabajar el tema presupuestario, hay que discutir realmente cuáles son los recursos que hay que asignar para esta función, y seguramente eso nos va a llevar a una reducción de lo que actualmente se tiene en la legislatura, y me parece que esa es la mejor respuesta y no tiene que ver con achicar una de las cámaras, porque además hay una cuestión de representación, y esto tiene que ver sobre todo para las pequeñas localidades o las ciudades que son la mayoría en la provincia y que no son las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la tendencia, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que es una cámara que se representa por poblaciones, que la mayoría de diputados sean de Santa Fe y de Rosario. Si no existiera el Senado, gran parte del territorio de la provincia no tendría representación. Así que yo no tocaría eso. Me parece que está bien que la ley no haya abierto ese tema, pero sí debemos encarar el tema del ahorro de recursos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Dentro de la Constitución, de la nueva Constitución, o con una ley aparte? Bueno, obviamente la Constitución tiene que establecer un parámetro y después va a haber que sancionar una ley, pero me parece que se pueden establecer parámetros, por ejemplo, vincular el presupuesto legislativo a un porcentaje acotado respecto del presupuesto general, y eso sería un límite del cual no se pueda superar ni por ley ni por ninguna otra forma, ¿no? Creo que en eso hay que trabajar, ya se está hablando en muchos aspectos, y bueno, ojalá logremos un acuerdo alrededor de esto y lo podamos concretar en el texto constitucional, ¿no? Le agradecemos su tiempo, muy amable diputado, hasta otro momento. Gracias a ustedes y un saludo a toda su audiencia. Muy amable. Era entonces el diputado Pablo Farías con detalles de lo que está pasando en la reforma constitucional, en la convención concretamente que comenzó esta semana.